¿Ya? ¿Cómo andan? Hola, profe. Hola, profe. Se le escucha bajito, muy bajito. Hola, hola, hola. ¿Se escucha un poco mejor? ¿Sí? Sí, Un ahora sí. cachitito más alto, pero Cachito. sí. Es más que se me hace un eco también. A ver, ahí. ¿Un poco mejor? Hola, Ahí Sí. se escucha un poquito mejor, sí. hola, hola. Ahí. Se Sí. escucha bien. Sí. Bien. Bueno, ustedes me van avisando. Bueno, ¿cómo están? Estamos acá luego de un par de semanas no sé si dieron algún examen ustedes o no, está bien. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Me avisaron un par de compañeros de ustedes que no iban a poder conectarse, así que la idea es grabar, como siempre, los encuentros para que después los puedan ver. Estuve revisando las producciones de ustedes, los cuadros, me parecieron muy interesantes. Yo les propongo que arranquemos con eso, con las producciones de ustedes, que las vayamos poniendo en común y explicando. Las voy a empezar a compartir acá. Arranquemos con lo de comunicación no verbal y origen del lenguaje de Magnani, y después vamos a la película, ¿sí? Al documental, para ver, bueno, quienes pudieron verlo. Yo sé que hubo algunos problemitas, me avisaron, yo busqué otra versión en YouTube, no sé si la llegaron a poder ver todos, pero bueno, siempre ocurre, ¿no? Que a veces se complica con las plataformas, ¿no? Y es una película larga también. Bueno, pero la idea es reconstruir un poquito la experiencia de qué les pasó con ver ese documental, que es raro, ¿no? Y bastante llamativo, ¿no? Así que bueno, arranquemos con Amancay. Amancay, que acá existe un cuadro muy completo. ¿Querés contarlo un poquito? No sé si tenés audio o le estoy pifiando. Si no, lo charlo yo. Está bien. Ok, perfecto. El micrófono. Bueno, fíjense, ¿no? Un poco para ir charlando, ¿no? Que todos fueron anotando estas cuestiones, ¿no? Comunicación no verbal, ¿no? La cuestión de la comunicación no verbal, ¿sí? Hay todos unos estudios, ¿no? Muy en los 60, en los años 60 del siglo pasado, que de distintos enfoques se fueron trabajando, ¿no? Con estas cuestiones, ¿no? Muy interesados los analistas y estudiosos de la comunicación para ver, digamos, toda la cuestión esta de la sexualidad, ¿no? Desde la antropología, desde la sociología, ¿no? Desde distintos estudios comunicacionales. Fueron coincidiendo, ¿no? En ver todas estas cuestiones que ustedes fueron anotando, ¿no? Los gestos, ¿no? Todo lo que es la proxémica, ¿no? El espacio, el manejo del espacio, ¿no? La relación con el espacio de las personas, ¿no? ¿Qué tipo de ¿no? idea de comunicación hay desde lo objetivo, ¿no? Artefactos, ¿no?
todo lo que es el entorno, ¿sí? El contexto. Ahí creo que habíamos anticipado, ¿no? El comentario de estos estudiosos que se los, digamos, se los juntó alrededor de la Universidad de Palo Alto en Estados Unidos, aunque pertenecían a distintas universidades, pero se cruzaban mucho, ya les digo, antropólogos, psiquiatras, eran especialistas en temas de biología y comunicación relacionada con la biología, ¿no? con la zoología. Había estudios más antropológicos, ¿no? Y todos esos investigadores coincidían en esta importancia del contexto, ¿no? Por eso todo lo que es paralenguaje, ¿no? Todo lo que es la relación del sujeto con el entorno, ¿no? Y la idea principal es que no solo lo verbal comunica, ¿no? Todos estos otros elementos contextuales hacen a una especie de partitura que uno lee e interpreta, ¿no? Cuando está en una situación comunicativa, sobre todo en vivo y en directo, ¿no? Compartiéndola con otros sujetos, ¿no? Que se puede complejizar en relación con los grados de mediatización, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros compartimos el tiempo en la comunicación, pero en el espacio, ¿qué es lo que compartimos? Tenemos un instrumento que es la computadora, la pantalla, que nos permite interactuar, ¿no? Cada uno y cada una en su contexto particular, pero compartiendo este espacio, ¿no? Entonces, el espacio no se comparte, salvo por el contacto con esta interfase de la pantalla, ¿no? Y de la computadora, ¿no? Entonces hay que estudiar justamente digamos, la idea que subyace es que tenemos que estudiar específicamente qué es lo que pasa en cada evento comunicativo con cada contexto particular. No es lo mismo una clase presencial en el Instituto 77 que una clase virtual por Zoom o por otro videollamada que nos distancia y que nos permite algunas cosas y otras no, ¿sí? Y nos moldea la comunicación para un determinado para una determinada forma, ¿no? Tenemos lo que ustedes escribieron, ¿sí? Eso lo podemos compartir unas imágenes, algunos pueden intervenir oralmente, otros por escrito, ¿no? Entonces todas estas cosas son importantes, ¿no? Tenerlas en cuenta, ¿sí? No hay, la idea es que se cuestionaba muy fuertemente la idea de emisor, mensaje, receptor, ¿no? Como una flecha, ¿no? Como si el mensaje fuera esa flecha que va de uno a otro, sin demasiado problema, o bueno, en algún caso con algún ruido, pero sin... Camila, ¿no oís? A ver, ¿los demás te escuchan? Sí, profe. Fíjate, Camila, que por ahí tenés algo con el tema del audio tuyo. Ahora vamos a escribirlo. Si no oís, ¿cómo vas a oír lo que estoy diciendo? Encima lo escribí, lo tenía con mayúsculas, se lo escribí como gritándole. ¿No? Fíjense los cambios, ¿no? Uno por escrito, ¿no? Tiene ciertas convenciones que, sobre todo ahora con el tema de los mensajes, bueno, escribimos en mayúscula y parece como ofensivo o muy enfático, ¿no?
Bueno, entonces todas estas cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿sí? Con la forma en que uno se presenta a los demás, la sexualidad, el uso del espacio, lo táctil, ¿no? El físico, ¿sí? Todos los factores en entorno, la luz, la temperatura, los olores, todo eso comunica, ¿no? Eh, y hay toda una serie de estudios que se han ido haciendo también en el mundo animal, ¿no? Que ustedes fueron viendo, ¿no? ¿Qué les llamó la atención, más la atención de la comunicación en el mundo animal? Como para... No es, perdón, Sí, no es tanto lo que me llamó la atención, sino la similitud por ahí que comparten con el ser humano, porque en oratoria, por ejemplo, te enseñan que el 70% de lo que vos transmitís es en base a la postura que tenés o la actitud que tomás. Y los animales toman determinadas posturas para relacionarse entre ellos y transmitir cierto mensaje. Perdón. el tema del movimiento, ¿no? Los animales, todo lo que tiene que ver ¿no? Especies de danzas, el contacto físico, ¿no? Sí. Y señales que de algún modo indican cosas, ¿no? Eh, indican espacio, indican formas de relacionarse con los, digamos, entornos naturales, ¿no? Este, y la importancia de el compartir esos códigos, ¿no? Fíjense cómo había un estudio con abejas, ¿no? Que tenían una misma especie de danza, ¿no? Pero unas giraban para un lado, para el otro, y eso de distintos grupos significaba mayor o menor distancia, ¿no? O el mismo giro, pero en grupos distintos de abejas significaba una mayor o menor distancia eh, del panal, ¿no? Donde estaban, ¿no? Entonces, también el compartir el código parece que es algo, bueno, fundamental, ¿no? Tanto nosotros humanos como en otras especies, ¿no? Que de algún modo codifican sus mensajes, ¿no, Natalia? No, que también me hizo pensar en las películas de antes, las de blanco y negro, Claro, las aparecían como el diálogo, lo que estaba diciendo, y después aparecía la cara o el gesto de la actriz, que era súper exagerado, y yo pensaba, ¿por qué lo hace tan exagerado? Y después, bueno, justo viendo esto me hizo recordar a todo esto y fue como, ah, es por eso. Entonces, claro, y muchas totalmente. veces pasa, ¿no? Con las películas, que vos mirás la escena y decís, bueno, o sea, entiendo el porqué, pero es demasiado exagerado. Y hay cosas que solo se transmiten con la exageración de los movimientos, no sé si la exageración, pero con los movimientos. Había un código construido ahí que determinado gesto significaba tal cosa, ¿no? Y ese subrayado tenía que ver con eso también, ¿no? Con el desplazamiento de la palabra hacia la escritura y distanciada de la acción de los personajes, ¿no? Fíjate vos qué buen ejemplo, ¿no? Todo el tema de la música, ¿no? Si ustedes también Sí, o sea, el diálogo, la música, después la cara de la actriz ahí súper dramatizada. Me siento vieja hablando de todo esto. ¿Cómo? Que me siento vieja porque tengo 21 años, pero yo vi ese tipo de películas. Sí, Cuando ¿no? era Igual el tema chiquita. el temita este de la sobreactuación, o Sí. en realidad no es de sobreactuación, sino de centrar los gestos, también se utiliza mucho en el teatro actual. Nuestros actores que hacen teatro, sin ir más lejos, hay un actor muy conocido que ahora no me acuerdo el apellido,
que hace tanto teatro como televisión. En la televisión no es tan necesario el tema de la gesticulación tan exagerada que marcaba la compañera Natalia. Claro. En el teatro sí es necesaria la gesticulación tan marcada por el contexto en el que está. En el caso de las películas viejas pasaba esto, de que, claro, o sea, el texto viene antes, o no me acuerdo si es antes o después de la escena, Claro. Y hay que darle el enfoque, hay que darle el sentimiento y hay que darle lo que significa ese texto. Hay toda una teoría que ustedes probablemente lo vean en lenguaje audiovisual, ¿no? No me acuerdo si era Griffith, uno de los o Eisenstein, ya ahora me estoy confundiendo, pero se habían hecho experimentos con expresiones, ¿no? Una misma expresión seguida de una imagen determinada se asociaba a, por ejemplo, alegría, ¿no? Y era como una sonrisa así, exagerada, y después había, no sé, un bebé, o una imagen de una torta de cumpleaños, o algo bueno, asociaba por los espectadores, sin palabras, se asociaba con una emoción positiva. Y si se ponía después una imagen de dolor, con una herida, un cuchillo ensangrentado, o algo así feo, una imagen de un accidente, esa misma sonrisa se imaginaba, se asociaba con algo doloroso y parecía como una expresión más de horror o de dolor, ¿no? Entonces, eso que los primeros cineastas lo trabajaron en relación con la edición, ¿no? Con el poner una imagen después de otra, y cómo el espectador va juntando esa información y la va uniendo, ¿no? Porque no está la palabra, ¿no? No está la palabra lo verbal, ¿no? En los videos de los 70 pasa mucho eso, de Ajá. que son una imagen detrás de otra. Exacto, ¿no? Entonces todo, justamente el contexto, cómo está unida la imagen con otra imagen, ¿no? En qué contexto se la interpreta, todo eso es significativo, ¿no? Y produce determinados efectos, ¿no? Entonces estamos viendo cómo esta cuestión del contexto es súper importante, ¿no? No es una cuestión menor, ¿no? Estamos en una cultura que le da mucha importancia a la palabra. Ustedes lo estudiaron el año pasado en problemáticas filosóficas, ¿no? El logos ya es una marca, ¿no? El logos, la palabra asociada al conocimiento, es una marca que nos viene ya del origen de la cultura nuestra occidental, en los griegos, ¿no? Y sin embargo, ese contexto, ¿no? Que a veces puede ser no verbal, es tan o más importante que la palabra, ¿no? Y por eso da para confusiones, para malas interpretaciones, ¿no? Para ambigüedades, ¿no? Y por eso es tan difícil comunicarse, ¿no? Es tan fácil llevar a malentendidos, ¿no? Toda la cuestión de los gestos que uno asocia, digamos, los tiene como universales, ¿no? Y de repente, en una cultura, un determinado gesto significa algo amable y en otra algo de rechazo, ¿no? O los colores, ¿no? Todas esas cosas. Y lo mismo con el lenguaje o protolenguaje en los animales, ¿no? Que tiene más que ver con todo esto de lo no verbal, ¿no? No está la palabra, pero están otros signos, ¿no? Que se interpretan a través de los colores, del tacto, ¿no? De la vista, ¿sí? Bien. ¿Qué pueden decir del origen del lenguaje, ¿no? De las teorías que hay del origen del lenguaje, y ahí ya estamos entrando un poquito en el terreno también de la película, ¿no? Que
juntaba estas preguntas, ¿no? Del origen del lenguaje, del origen de lo estético, ¿no? De la cuestión de lo artístico, ¿no? Como forma de expresión. ¿Qué pasa con el lenguaje, lo no verbal y después la palabra, ¿no? ¿Qué hipótesis hay? Lo que y esto lo interpreté yo, puede que cada uno tenga lo suyo, ¿no? Pero el tema del lenguaje no verbal dio pie, por así decirlo, a la palabra, ¿no? Y digamos que esta se estableció por un mutuo acuerdo entre las personas que estaban ahí, ¿no? Como que todos acordaron llamar de determinada manera a tal cosa, Ajá. que no hubiera, digamos, confusión, por así decirlo. A ver. ¿Cómo? ¿Qué? No se cortó. Pensé que se me había cortado. No. Ah. No. Vamos a compartir acá. A ver si lo podemos ver acá. José, ¿querés comentar que hiciste también el cuadro de las teorías? Tenés varias. Acá bien. Sí, no tengo problema. Dale. Yo lo que había hecho era, por lo menos lo que yo interpreté, las distintas teorías que hablaban sobre el origen del lenguaje. Uh-huh. El texto empezaba hablando que por ahí lo más sencillo era explicar que el lenguaje era algo que enviaban los dioses, si no me equivoco, a los seres humanos, que sería como lo más sencillo, lo más fácil de explicar, pero que hay otras cuestiones más complejas. Claro. Bueno, Hay una idea comenta mítica ahí, ¿no? De la comunicación como, hay una idea de mito, ¿no? Que la comunicación viene, o el lenguaje viene de los dioses, ¿no? Como un don. Exactamente, sí, por eso decía que era lo más sencillo de explicar. Uh-huh. Bueno, después yo voy así leyendo lo que puse acá en esta especie de cuadro que hice. Bueno, habla de que el lenguaje, no sé si, creo que hice algo mal acá. No estoy entendiendo la letra. Espere que agrando un poco el cuadro que no veo nada. Bueno, evolucionó hace más de 6 millones de años cuando el hombre primitivo se separó hace un corte, ¿no? con el animal, el chimpancé en este caso. Creó nuevas herramientas para lograr una mejor consistencia en su calidad de vida. También lo que le permitió es una reproducción más rápida. Al crear nuevas herramientas, también fue acompañado de las primeras pinturas rupestres y las figuras talladas, ¿no? Que es uno de los temas que habla el documental que usted anexó para mirar. Uh-huh. Después otra de las teorías que trata o que habla, menciona, es sobre estas tribus africanas, que no sé si las estoy mencionando bien, pero es Ikunk, que es una tribu que está así como mezclada o repartida en 3 países, que si mal no recuerdo es Argelia o Angola, no me puedo acordar ahora sinceramente, y Hadza, que es una tribu de Tanzania, que ellos lo que hacían para comunicarse era un sonido, unos ruidos con la lengua, unos chasquidos. Después menciona la relación, ¿no? que hay entre lo que sería la arquitectura del cerebro con el lenguaje.
muchos neurólogos están convencidos o creen que determinadas enfermedades o afecciones que ocurren en el cuerpo humano o en determinada parte del cerebro influyen en lo que sería el tema del lenguaje. Y menciona a dos, una es afasia de Broca, que es la dificultad para hablar con fluidez, ¿no? No, voy a aumentar el cuadro porque me cuesta ver. Perdón, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la otra se llama afasia de Wernicke, que sería como lo contrario, ¿no? Se expresa esa persona con claridad, pero le cuesta comprender lo que le están diciendo. Claro. Después habla del lenguaje mimético. Perdón, ¿no? Te apunto esto, ¿no? Que la cuestión de los accidentes o este tipo de enfermedades neurológicas, ¿no? Lo que le permiten a los investigadores, ¿sí? A los que estudian los fenómenos del lenguaje, es hacer hipótesis, ¿no? De cómo es que se produce el lenguaje en el cerebro humano, ¿no? En qué partes del cerebro, ¿no? Cómo es que son esas conexiones, ¿no? Porque un poco como el cerebro humano es como una especie de caja negra, ¿no? Que Sí. no se sabe bien qué es lo que pasa, entonces son todas hipótesis a partir de cómo no funciona, ¿no? Muchas veces, todos estos casos, hay un médico que por ahí ustedes lo leyeron algún texto, ¿no? Eh, que trabaja con todas estas cuestiones del lenguaje, ¿no? Oliver Sacks. Tiene un libro muy interesante sobre los sordos, el mundo de los sordos, ¿no? Todo el tema del lenguaje de señas, ¿no? Y él trabajó como neurólogo, ¿no? Fuertemente en todas las investigaciones de casos y contaba, ¿no? En varios libros cómo se producían, ¿no? Estos casos de gente que se comunicaba o intentaba comunicarse pese a toda una serie de dificultades, accidentes, este tipo de enfermedades neurológicas, ¿no? Porque le interesaba como indagar el fenómeno del lenguaje, ¿no? Tan complejo y sobre el que no tenemos una teoría a ciencia cierta, ¿no? Hay varias que conviven, ¿no? Desde distintas perspectivas, pero todavía hay mucho por decir, ¿no? Perdón, seguí. ¿Sigo, profe? Dale. Creo que me quedé en lenguaje mimético, Claro. que bueno, tratamos de representar, ¿no? Lo que nosotros queremos decir o representar con el cuerpo, ¿no? Con gestos, con miradas. Claro. Y creo que el texto mencionaba el ejemplo, bueno, el que puse acá, que cuando los primeros hombres lograron ponerse de pie, dejaron libres las manos para realizar ciertos gestos. Esto lo que les permitía era, no sé, un ejemplo, estar de noche o en algún lugar oscuro. Si ven que hay peligro, que los están por atacar, esto, en vez de avisar, de silbar o de hacer cualquier ruido con los gestos, con las manos, podían advertir del peligro que los estaba acechando, o lo mismo en el caso de querer atacar a una presa. En vez de hacer ruido, hacemos gestos y la presa ni enterada. Claro, exacto, ¿no? La señal, ¿no? Ahí hay mucho en semiótica, ¿no? Que se trabaja con estos signos, ¿no? Y la pregunta es, ¿no? ¿Hasta qué punto son naturales y hasta qué punto culturales, ¿no? Esa es como la gran pregunta, ¿no? Esto de señalar con un dedo hacia determinado lugar,
¿no? Que puede indicar esto, atención, que allá está el mamut, o allá está el tigre diente de sable, ¿no? Y como vos decís, puede ser una forma de atacarlo más rápido, que no se entere, etcétera, etcétera. Y eso se fue acompañando después de palabras, ¿no? La derecha, la izquierda, ¿no? Etcétera, etcétera. Después hablan de protolenguaje, que le soy sincero, no llegué a comprender a qué se refiere con protolenguaje. Creo que usted estaba hablando antes, lo mencionó. Yo puse algo, pero no me llega a cerrar el concepto de protolenguaje. Claro, claro. Esta es una idea de como posibles, digamos, signos, ¿no? Que no se llegan a organizar, ¿no? Sería más como comunicarse por sustantivos, ¿no? Como el lenguaje de Tarzán, ¿no? ¿No? Sería ahí comida, ahí ya es un adverbio, ¿no? Pero es decir, comida, ¿no? O hambre, ¿no? Como Palabras sueltas sería sin como conectores, algo palabras así. sueltas, ¿no? Esta idea de una protocomunicación, como el lenguaje lo que tiene es la estructura, ¿no? Que Sí. nos indica siempre un sujeto, una acción y complementos, ¿no? Que nos ubican en la idea, ¿no? La idea en tiempo y espacio, ¿sí? La idea del tiempo con los verbos, ¿no? Futuro, presente, pasado. Todo eso es muy complejo, ¿no? En articularlo. Nosotros lo hacemos naturalmente, porque lo aprendemos naturalmente, ¿no? Pero cuando te pones a analizarlo, hay una serie de complejidades en cómo uno arma las oraciones, ¿sí? Para entender el sentido de lo que estás diciendo, ¿no? Entonces tenés cómo utilizás el femenino y el masculino en los adjetivos y en los sustantivos, cómo conjugás los verbos para saber que esto es en futuro y que va a pasar mañana, o que esto es en pasado y que fue el año pasado, ¿no? Y estos protolenguajes, la idea es que serían como comienzos del lenguaje, ¿no? Comienzos de ideas o comienzos de imágenes, ¿no? Que a lo largo del tiempo se fueron complejizando, ¿no? Por las comunidades que las usaban, y eso también fue cambiando el cerebro. Lo interesante de todos estos investigadores es que ellos dicen, bueno, nuestro cerebro se ha ido moldeando con el lenguaje. Esa ha sido nuestra gran capacidad adaptativa como homínidos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? En cualquier momento se corta, así que volvemos al enlace, ¿no? Pero la importancia, ¿no? del lenguaje como acceso al conocimiento, a la historia, a la identidad, ¿no? De un grupo, ¿sí? Como una herramienta de adaptación al entorno,